y ahí ya nos valida. Hay que hacer un cambio en la infraestructura de esto. Aquí en el formulario login, es donde nosotros estamos llamando estamos creando el objeto mis datos. Ahora, ese objeto mis datos, yo necesito que mis datos se los necesito pasar al otro formulario para que no esté pasándonos nuevos datos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: este objeto datos, esta instrucción que dice mis datos igual a nuevo datos, no lo vamos a poner ahí, sino que va a ser aquí en la clase de Java. Aquí en la clase de Java es donde vamos a crear eso. ¿Cómo es esto? ¿Qué vamos a hacer? Voy a coger esta línea que dice mis datos igual a new datos, voy a cortarla y voy a pegarla acá. Este formulario, aquí si quiero, vamos a colocarles un comentario, creo el objeto datos. A este objeto datos después le vamos a tener que modificar y aquí llamamos el formulario de login. Lo que vamos a hacer es que vamos a trasladar ese objeto datos, vamos a trasladarlo de formulario en formulario. Si se dan cuenta aquí mis datos ya no quedó, no tiene nada. Entonces, ¿por qué? Porque mis datos ya no existe en este contexto. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí después del formulario vamos a crear una cosa bien importante. Voy a borrar este comentario que no me aporta. Entonces vamos a crear aquí una cosa. El formulario login vamos a declararle de manera privada. Vamos a decirle private. Vamos a crear un objeto de la clase datos que se llame mis datos. De esta manera, ya mis datos ya no va a sacar error acá, porque aquí tenemos ya, ¿cómo es? Private mis datos. Private de la clase mis datos creamos mis datos y él acá, ¿por qué me está sacando error? No puedo encontrar mis datos. At private datos mis datos. ¿Por qué no me lo encuentra? Si aquí lo creé. Private de mis datos. Fíjate, guardemos. Ahora sí, ¿qué está haciendo aquí? No puedo encontrar la variable mis datos. Espérate, yo miro aquí algo. Bueno, entonces aquí estamos creando el objeto privado mis datos de la clase datos y ahí sí le estamos diciendo, pero tenemos que pasarlo y aquí ya lo podemos usar, pero para que no nos cree una nueva instancia de mis datos vamos a crear aquí un método público llamado, vamos a crear aquí un método público. Este método no devuelve nada, este método se va a llamar setDatos y aquí va a recibir como parámetros va a recibir aquí un objeto datos y simplemente le decimos a mis datos, no, llamémoslo aquí mis datos más bien. Entonces acá digámosle a this punto mis datos, hágalo igual a el objeto mis datos que me pasaron como parámetro. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Simplemente que cuando llamemos el formulario login, el formulario que llame al formulario login le va a pasar el formulario datos. Si le damos guardar ya se nos desaparece este errorcito. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de llamar el formulario login le vamos a decir, decimos mi login punto, aquí ya tiene el método setDatos, va a ser igual a mis datos. Ahí está. Lo mismo vamos a hacer con el formulario principal. Entonces el objeto mis datos solamente lo creamos acá en el programa principal. Ese objeto mis datos se lo pasamos al formulario login, que es lo que acabamos de hacer acá. Y ahora el formulario login a su vez se lo va a pasar al formulario principal. Entonces lo que vamos a hacer en el formulario principal
es que vamos a crear también vamos a crear aquí estas dos instancias. Vamos a crear el objeto mis datos y el método setDatos. Lo vamos a crear aquí en el principal. Ok, ahí nos dice que se importa la clase de datos. Le vamos a decir que sí. Ahí tenemos el método datos. Lo pasamos. Pasamos el objeto datos al formulario principal. Ahora, cuando el formulario login llame al formulario principal, o sea que cuando le diga, antes de que diga que lo va a ejecutar, vamos a decirle que a mi principal tiene un método llamado setDatos, y ese método setDatos lo vamos a transportar, le vamos a pasar el objeto misDatos, que es el objeto privado. Entonces lo creamos acá, este se lo paso a login, login se lo paso a principal, y principal también le va a pasar el objeto. Vamos a copiar estas líneas. Principal también le va a pasar el objeto misDatos, se lo va a pasar al formulario de usuarios. Entonces aquí en usuarios va lo mismo. Vamos a tener acá, aquí también vamos a pasarle el objeto misDatos. Cosa, ojo pues, que antes de nosotros llamar, antes de que el formulario principal llame el formulario de, llame el objeto usuarios, antes de mostrarlo, vamos a hacerle lo siguiente. Vamos a decirle que a mis usuarios tiene un método que se llama setDatos, y le vamos a pasar mis datos. Usted ve que el objeto datos lo creamos acá, que es un arreglo donde van a estar van a estar todos los datos en memoria, y lo estamos pasando. Lo pasamos al formulario principal, Hasta el momento, si miramos la ejecución de esto, lo que ganamos aquí fue que ya el usuario Zulu, si le decimos aquí 1, 2, 3, ya la validación se hace contra ese objeto. Y si le decimos aquí usuarios, vamos a darnos cuenta que aquí está el usuario. Bueno, varias cositas. Lo primero, vamos a hacer que se nos muestre aquí el primer usuario para que nos lo deje modificar. Y vamos a probar eso. Pero entonces ya la modificación del usuario, que nos modifique el usuario y que opere de manera correcta, primero vamos a colocar entonces que nos opere el usuario. Entonces vámonos aquí a usuarios. Entonces aquí en usuarios tengo el objeto misDatos, y vamos a definir aquí un otro método privado, un método entero, que es, vamos a llamarlo usuario actual. Usuario actual, y vamos a decir que el usuario actual es igual a 0. Ya les voy a decir por qué. Ahora, usuario actual es igual a 0. Es el que vamos a ir mostrando. Cosa que cuando nosotros nos muestren el usuario, vamos a decirle que siempre nos va a mostrar el usuario actual. Ahora, en diseño, vamos a darle doble clic a una parte en el formulario. Vamos a agregarle un nuevo evento, porque no tiene un evento que nos permita que cuando el formulario se abra. Entonces vamos a decirle aquí en eventos, en el formulario hay un evento que llama el internal frame. Cuando ensayemos con este internal frame open, cuando abramos el formulario actual, o sea, él los creó aquí, cuando abramos este formulario nos va a crear un código. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a mostrar el usuario. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Simplemente le vamos a decir que al txt id usuario .setTest, ¿qué le vamos a mostrar? Vamos a mostrarle mis usuarios, el arreglo mis usuarios. ¿Dónde está? Aquí mis usuarios. Aquí no tengo definido mis usuarios. Claro. Perdón, me llama mis datos. Vamos a mostrarle mis datos. Punto. Y los mis datos tiene el método validar usuario. Mi método, no, tenemos que crear un método que nos devuelva los usuarios que vamos a ver. Vamos a irnos aquí a la paquete de datos y vamos a crear un método que nos devuelva todos los usuarios de la base de datos. Entonces vamos a crear un método público que nos va a devolver
que nos va a devolver de la clase un arreglo de usuario, y este método se va a llamar getUsuarios y no recibe parámetro. Simplemente este método le vamos a decir return mis usuarios. Así de sencillo. Ese es el que vamos a usar acá. Entonces simplemente le vamos a decir aquí mis datos punto mis datos punto get usuarios. ¿Sí o qué? Mis datos get usuarios, y como mis datos get usuarios me devuelve un arreglo, vamos a decirle get usuarios en la posición usuario actual punto, y aquí le vamos a decir get ID usuario, y cerramos el paréntesis. ¿Qué le estamos diciendo? Que al campo get usuario me va a traer el usuario actual del objeto mis usuarios. De la misma manera vamos a hacer eso con el campo nombres, con el campo apellidos y con el campo nombres, apellidos, con el campo clave, con el campo confirmación, con una diferencia, que ya no es el campo nombre, ya no es get de usuario, sino get nombres. El campo apellidos es get apellidos acá. Aquí clave es get clave. La confirmación también le decimos get clave también. Ahora, hay una diferencia circunstancial con el combo bot de perfil. El CMB de perfil ya no le decimos set test, sino set selected index, y aquí ya no le decimos get clave, sino que le decimos get perfil. Esto cuando lo abramos. Entonces vamos a mirar aquí lo siguiente. Vamos a probar a ver si cuando lo abramos ya nos muestra ya nos va a mostrar el perfil. Vamos a darle aquí siguiente. Aquí le decimos Zulu 1, 2, 3, aceptar, archivo usuarios, y aquí encontramos que ya nos muestra el primer usuario, Zulu Juan Carlos, clave, confirmación. Si le decimos nuevo, pues está listo para que creemos un nuevo usuario. Démosle cancelar. Y si le decimos vamos a cerrar y salir, hay que solucionar todavía muchas cositas usuarios, y la idea es que si le decimos modificar, entonces ya vamos a permitir modificar la información de este usuario. Bueno, dejemos así por el momento. En la otra parte, la tercera parte del video, y terminamos de implementar las opciones sobre arreglos de memoria. Gracias. No te olvides suscribirte al canal y darle manito arriba si te gustó el video.